No es cierto que separar las familias de personas indocumentadas en la frontera de Estados Unidos y México fuera una práctica que llevaran a cabo los presidentes Obama, Bush, Clinton y otros anteriores. No es verdad. Eso es nuevo. Eso lo empezó el presidente Trump en abril del 2018. Si usted ve fotos de niños de menores de edad en centros de detención, fotos del 2014 o anterior, sepa que esos niños están allí porque cruzaron la frontera solos. No se los quitaron a los adultos. De hecho, era muy raro que le quitaran niños a algún adulto cruzando la frontera. Lo hacían en algunos casos, por ejemplo, si el adulto traía drogas, es decir, estaba traficando drogas en la frontera, o si el adulto representaba un peligro para ese niño porque lo iba a vender como esclavo o para prostituirlo. Pero esos casos eran escasos, no era lo más común. De hecho, ni siquiera hay estadísticas oficiales de cuántos niños se separaron de los adultos, que también están circulando por las redes y otros medios unos números que son ficticios porque no existen esos números oficiales. Ahora, el presidente Obama no era ningún amigo de los indocumentados. De hecho, fue el que más personas deportó en sus 8 años, sobre 2 millones de personas. Ahora, ¿qué hizo el presidente Trump tan diferente? Pues en abril del 2018, el presidente Trump aprobó la política de cero tolerancia. Es decir, que de ahí en adelante, todas las personas que se apresaran en la frontera, si eran adultos, iban a considerarse criminales y los metían en la cárcel. Y pues claro, como los niños no pueden entrar en una cárcel, pues entonces se les quitaban a esos adultos y se colocaban en estos centros de detención. Por eso fue que de pronto aparecieron miles de niños en estos centros, que luego se reclasificaban esos niños como que eran niños sin compañía. Pero no es lo mismo que llegaran con compañía y se los quitaran a niños que cruzaban solos, como había sido anteriormente. Y por eso fue que hubo una presión tan grande de la opinión pública en el mundo y dentro del propio Estados Unidos. Hubo muchas encuestas de opinión pública y todas reflejaban lo mismo. 2/3 partes de los estadounidenses se oponían a que separaran las familias. Inclusive más de la mitad de las personas que votaron por Trump se oponían a esta misma política. Por eso fue que él firmó la orden ejecutiva prohibiendo que se separasen las familias. Ahora, esa orden tiene dos problemas. Primero, no dice nada sobre los niños que ya están detenidos. Es decir, no dice nada para resolver el problema de los miles de niños y los miles de adultos que están sin sus hijos y sin sus parientes separados. Esa situación continúa. Y segundo, la orden dice que no se van a separar familias siempre y cuando lo permita la ley y siempre y cuando haya los recursos para hacerlo. Quiere decir que los que realmente aplican esto en el campo tienen bastante espacio de ambigüedad para separar familias alegando una u otra cosa, porque es en el campo donde se va a ver la realidad. Una cosa es la orden ejecutiva, que puede estar diseñada para desinflar la presión de la opinión pública. Otra cosa es que en la práctica realmente se deje de separar a las familias. Y es que realmente no hay una crisis migratoria como nos ha hecho creer el presidente Trump. En el año 2018 entraron de manera indocumentada por la frontera una quinta parte de las personas que entraron en el año 2000. Y en el año 2000, la mayoría de las personas que entraban eran adultos, sobre todo varones, solos, que venían a buscar trabajo. En cambio, en el año 2018, hay mucha más gente que vienen con familias, niños, mujeres, que vienen huyendo de la violencia de Guatemala, El Salvador, Honduras y el mismo México. Es decir, para el año 2000, la inmigración venía por la atracción de los empleos. En el año 2018, la inmigración viene por la expulsión de las condiciones tan dramáticas a las que se enfrenta la gente allí, de extorsiones, agresiones sexuales, amenazas de muerte, etc. Y de hecho, por lo menos la mitad de la inmigración indocumentada en Estados Unidos es de gente que llega de forma legal, que llegan como estudiantes, como turistas, como trabajadores y se quedan, extienden más allá de lo que la visa les permitía. Inclusive, el grupo étnico de mayor crecimiento de personas indocumentadas en Estados Unidos no son latinos, son asiáticos, sobre todo de China y de India. Así que es importante informarse sobre estos asuntos para que las opiniones que uno tenga sobre estos temas se basen en hechos, porque cuando las opiniones no se basan en hechos, se basan en prejuicios y lo que hacen es fomentar el discrimen.